Mis amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en Job capítulo 21. Si nos hemos dado cuenta, estamos en la mitad ya, la mitad del libro. Este capítulo es el centro pues, del libro. Entonces vamos a comenzar. Mira, hasta el momento seguimos viendo como un contrapunteo, un toma y dame, unas preguntas y respuestas, mucho contenido poético y sapiencial, incluso conversaciones sarcásticas, que hasta el momento pues, no han llegado a ninguna parte, o sea, no hay una solución para nada, porque Job sigue sufriendo y sin recibir ninguna clase de consuelo de sus amigos. Y sus amigos seguían pensando mal de Job. Entonces, es duro estar en esta situación. Es duro estar en esa situación más que todo en la de Job, ¿no? Y esa situación de tener la razón, de tener la razón. ¿Quién tiene la razón? Hay programas de televisión. ¿Quién tiene la razón? Entonces, cuando no, cuando no hay un acuerdo, no se llega a ningún lado, pues entonces, que es lo que pasa normalmente, muchas veces, se necesita a alguien, a un intercesor, a alguien que pueda involucrarse para que se solucione el problema. Ahí están los abogados, están los jueces, están los entes encargados para resolver los problemas, los conflictos. En lo espiritual no es diferente, no es diferente. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro juez justo, nuestro intercesor, que abogue por nosotros en los asuntos espirituales. Nosotros aquí podemos ver que Job en el capítulo 4 entendía esto. Entendía que el versículo 4 del capítulo 21, versículo 4, parece que Job entiende que lo que le está sucediendo es un asunto espiritual. Él dice, mi queja es con Dios, mi queja es con Dios, no con la gente. Entonces, por un lado vemos que Job entendía esas cosas, ¿no? Y entonces comienza el versículo 1 hablando Job, respondiéndole a Sofar, ¿no? Y a todos sus amigos, y pidiéndole algo que todavía no había conseguido, ¿no? Lo que era el consuelo, la empatía, no podían entender lo que estaba pasando. Por eso dice, escuchen con atención lo que digo, escuchen, concédame al menos ese consuelo. En la versión NTV dice, es una forma de consolarme, o sea, que lo escucharan, que prestaran atención a lo que él les tenía que decir. Esa era una forma de sentirse consolado por medio de sus amigos, que hasta el momento ellos no le estaban dando ese consuelo, no le estaban dando ese apoyo que él estaba necesitando, ¿no? Él dice en el versículo 3, en la parte A, ténganme paciencia y déjenme hablar. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después sí, después que yo haya hablado, bueno, podrán seguir burlándose de mí. Como le dije que habían conversaciones sarcásticas, ¿no? Como tal, lo que Job veía ahí de su amigo era una burla. Hasta el momento no había nada, lo que le dijimos, consuelo ni nada de eso. El versículo 4, en la parte B, porque ya vemos que la queja no era con las personas, con la gente. Él tenía algo que pensaba de Dios, algo, lo espiritual. Del versículo 4, la parte B, hasta el versículo 6, que dice, tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápanse la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. Entonces Job menciona tener razones por qué está impaciente. Hay cosas que él no podía entender, no solamente porque estaba todo lo que le había sucedido, ¿no? Hasta llegar al punto de estar enfermo, sino cosas que vamos a ver en los versículos siguientes, ¿no? Con respecto a las demás personas, porque los malos no sufren. Entonces, el versículo 7 dice al 13, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos?
llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear. Sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos. Sus pequeños saltan y bailan, cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad, luego van a la tumba en paz. Entonces, esto es lo que impacientaba a Job. Esta era la queja que tenía Job con Dios. Obviamente, como dijo nuestro noveto, claro, eso también llega a nuestra mente, porque hay personas también que hacen lo malo, o que personas gobernantes que vuelven a un país, como dicen, de patas arriba, que engañan a mucha gente, personas que tratan mal a otros, y les va bien, son ricos, prósperos, sus familias también, y no es que uno esté codiciando eso, no era que Job estuviera codiciando también, estuviera codiciando lo que tenía otro, sino era para Job, no lo veía justo. Job no lo veía justo en ese momento. Él tampoco tenía una visión de lo que iba a pasar en el juicio final, acordemos. Entonces, por eso eran las preguntas de Job. Nosotros sí sabemos, tenemos la palabra completa y podemos entender un poco, ¿no? Sobre ese asunto. Entonces Job sigue hablando, el versículo 14 y 15. Sin embargo, le dicen a Dios, personas malvadas, sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos de obedecerlo? ¿En qué nos beneficiará orar? Entonces, esto es lo que también a Job le preocupaba, de que por lo menos él, si era temeroso, si era fiel, ofrecía sacrificio por sus hijos. Obviamente él era bendecido en gran manera, también de manera económica, ¿no? Pero él era fiel a Dios. Y que le estuviera sucediendo lo que estaba pasando en ese momento, pues no lo podía entender. Y como las otras personas que nada, ni siquiera orar a Dios, no, ¿por qué va a creer en el creador de Dios, del cielo y la tierra? No, ¿por qué? Entonces, eso no era en la mente de Job, porque él dice el 16, creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Job no llegó hasta allí, de apartarse de Dios, de apartarse del creador. Solamente tenía unas preguntas. Como seres humanos tenemos muchas preguntas. Eso es lo que él quería aclarar, lo que quería que los amigos también entendieran. Entonces, el versículo 17 al 18 y el versículo 30 menciona acerca de que los malvados no sufren, dice Job. Esto inquietaba a él, le inquietaba mucho. El 17, sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. El 18, bueno, seguimos. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios le reparte dolores con enojo? Se los lleva el viento como la paja. Los arrastra la tormenta como el heno, de ninguna manera. Y el versículo 30. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. O sea, parece algo injusto. Y es lo que a Job le parecía en ese tiempo, ¿no? Por eso él les dice a sus amigos del 19 al 21, del 19 al 21, al 21, perdón, el versículo. Si quiere, vayan y pregúntenle a las personas. Vayan en la calle y pregúntenle a aquellas personas que son recorridas, que conocen, para que vean para que les digan la verdad, para que les digan las cosas que yo estoy diciendo son verdad. Y si nosotros nos podemos ver, Job aquí está también refutando muchas de las cosas que sus amigos en los capítulos anteriores le habían dicho. Recuerden, los malvados son los que están sufriendo y aquello, no tienen descendencia, sus hijos no reciben bendición, muchas cosas así, y él aquí se la está refutando con estas palabras. Y si no le dice, bueno, salga a la calle y vea que es cierto. Está la gente, mire, la rica, la gente malvada, no está sufriendo para nada. Entonces, Job dice, escúchenme, este es mi consuelo. Yo me siento consolado si ustedes me escuchan.
Hay un versículo clave aquí, ¿no? El versículo 22 también. Pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si es Él quien juzga aún a los más poderosos? Entonces, una de las cosas ahí que nosotros no podemos estar en contra de lo que ya Dios ha establecido, lo que Dios ha establecido para aquí en el mundo, para cada uno de nosotros. Sabemos que el pecado trae consecuencias aquí en la tierra, consecuencias también para nuestros hijos. Pero en su tiempo Job no veía eso, ¿no? O no lo veía. Él quería la justicia de una vez. Si está sufriendo, está siendo malo, bueno, que lo fuera castigado de una. De una. Entonces, el versículo 23 al 26 nos dice, Job menciona que hasta el rico y el pobre, que tienen estratos diferentes. El pobre nunca iba a llegar a disfrutar lo que el rico tenía, incluso ni siquiera en una comida, o visitar un sitio, un lugar famoso. Pero los dos sí iban a morir, sí su cuerpo iba a ser enterrado y los gusanos lo iban a comer a ambos cuerpos. Esto es lo que sí decía Job aquí, nos lo comparaba. Entonces, seguimos aquí leyendo el versículo 27, porque Job veía que como con sus amigos con ganas de responder, ¿no? Y dice, miren, yo sé lo que están pensando, conozco los planes que traman contra mí, me hablarán de gente rica y malvada cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados, pero pregunten a los que han visto mucho mundo, lo que les dije hace ratico, y ellos le dirán la verdad. Entonces, él termina con el versículo 3, con el versículo 34, Job diciendo, ¿cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. Entonces todo lo que, como comenzamos al principio, tanta palabra poética, de sabiduría, que a Job no le ayudaban para nada, para nada. Entonces, ¿qué podemos entender aquí nosotros? Nosotros entendemos acerca del juicio final. Nosotros podemos ver gente malvada con riquezas y para nada verla sufriendo, que era lo que Job estaba viendo en ese momento. Pero él no sabía nada del juicio final. Donde Dios iba a pagar a cada uno, o va a pagar a cada uno según lo que haya hecho en el cuerpo. Si nosotros vemos en la 2 Corintios capítulo 5, ahí eh, podemos nosotros ver lo que va a suceder después. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto podría, si Job tuviera esto en su mente o tuviera ese conocimiento en ese tiempo, tendría consuelo, pues, tendría consuelo. No, pues entonces es después, en el día de resurrección, en el día del juicio, donde ellos van a rendirle cuentas a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice del versículo 1 al 3, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en estos asuntos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para consolarnos? Tenemos al que murió en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad, tanto los buenos, tanto los malos, tanto los que están obedeciendo a Dios, teniendo a Dios, tanto los que no quieren nada con Dios. Lo que nos da consuelo es que los que sí queremos algo, los que sí queremos obedecer a Dios, vamos a tener entrada en el cielo, no vamos a ser juzgados según las malas obras, sino las buenas obras que tengamos. Que Cristo pagó por el precio por nosotros. Cristo pagó el precio por nosotros, porque Él es el justo.
Él sí es justo. Él es nuestro juez, nuestro abogado justo. Allí nosotros encontramos consuelo. Allí nosotros encontramos ese consuelo verdadero. Y no nos importa entonces que el malvado se siga enriqueciendo, se siga apoderando y sus hijos tengan también descendencia rica. No importa, no importa. Nosotros tenemos riquezas en los cielos. Tenemos algo mejor. Entonces lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es seguir haciendo el bien, seguir queriendo conocer de Dios. En Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque al final, ¿qué va a pasar? Vamos a cegar, ¿ves? Vamos a recibir la recompensa, que es estar con Dios eternamente. Entonces, bueno, allí culminó el tiempo y recuerden, Job no encontró consuelo. Nosotros hemos encontrado consuelo en la palabra de nuestro Señor, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar.